Existen múltiples clasificaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, una de las más tradicionales es la clasificación por generaciones. Es cierto, un sector de la doctrina señala que no es la más adecuada porque pareciera que los derechos humanos están separados por muros gruesos y eso no es así. Los derechos humanos se caracterizan por la interdependencia e interrelación. Y segundo, porque el término generaciones diera la sensación, como en familia, de que unos derechos surgen de otros y luego unos terceros de los segundos. Y no es precisamente eso. Sin embargo, es una clasificación que se ha mantenido en el tiempo por dos virtudes fundamentales. Primero, porque nos ubica en el momento histórico exacto en que se da el punto de quiebre, en que se da el cambio de paradigma y entonces nos permite entender por qué surgen unos derechos a partir de ese momento y no surgieron antes. Y en segundo lugar, porque el término generaciones seguramente no puede ser el más feliz, pero nos va mostrando la construcción del derecho internacional de los derechos humanos, que no es otra cosa que la respuesta del derecho internacional a las sociedades en cada momento y en cada tiempo. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, Derechos Humanos, Generaciones. Sean todos bienvenidos. En la actualidad se reconocen 4 generaciones de derechos humanos que están marcadas en el tiempo y que conforme se acercan más a nuestros días se hace más difuso encontrarle un punto de partida. De ello entonces lo desglosaremos en la presente entrega. Comencemos. La primera generación está formada por los denominados derechos civiles y políticos, también denominados derechos individuales, donde su punto de partida es clarísimo, finales del siglo XVIII con 2 documentos. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, redactada por Thomas Jefferson y que determina los derechos individuales y los derechos de revolución. Y el otro documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, un documento de 17 artículos, donde el penúltimo, el 16, señala claramente que aquella sociedad que no tiene la garantía de los derechos ni la separación de poderes carece de constitución. Claramente establece las 2 partes necesarias, indispensables en toda constitución, la parte dogmática y la parte orgánica. Son los siguientes: derechos civiles, a la vida, abolición de la pena de muerte, a la integridad física y contra la tortura, a la libertad, contra la esclavitud y la detención ilegal, a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, a la intimidad, al acceso a la información, a la libertad de tránsito, a la nacionalidad, acceso a la justicia y a la identidad. Derechos políticos, a elegir y ser elegido, y a la libertad de reunión y asociación. La segunda generación son los denominados derechos económicos, sociales y culturales y se ubican en las primeras décadas del siglo XX, fundamentalmente con 2 documentos: la Constitución Mexicana de 1917, la de Querétaro, la posterior a la Revolución, y la otra, la Constitución de Weimar, la Constitución alemana de la primera posguerra. Establecen justamente ya no los derechos individuales, es decir, ya no se reclama en la primera persona del singular yo, sino en la primera persona del plural. Nosotros tenemos derecho a, y entonces se dan ahora ya no abstenciones por parte del Estado, sino más bien obligaciones. Son los siguientes: derechos económicos, al trabajo y buenas costumbres laborales, a un salario justo, a la libertad de trabajo y proscripción del trabajo forzado, la prostitución y la servidumbre por deudas, a la libertad y organización sindical, derechos sociales, a la alimentación y vestido,
a tener una vivienda digna, a gozar de salud y atención médica, a educarse, a vacaciones y divertirse sanamente. Derechos culturales, a disfrutar de la creación artística del propio pueblo, a los beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica, y al propio idioma, cultura y religión. Tercera generación son los denominados derechos de solidaridad. También se les denomina derecho de los pueblos. Estos derechos aparecen en la posguerra, aparecen en la segunda mitad del siglo XX y se caracterizan porque tienen una naturaleza supranacional. Fundamentalmente el derecho a la paz y también el derecho al ambiente. Son los siguientes: derechos de solidaridad, a la autodeterminación, a la identidad nacional y cultural, a la independencia económica y política, a la paz, al patrimonio de la humanidad y al medio ambiente sano y equilibrado. Y por último, los derechos de cuarta generación, que vienen a ser los derechos de tecnología, de la información y la comunicación, propios del siglo XXI. Derechos de tecnología, de la información y comunicación, acceso a la informática, acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, a formarse en las nuevas tecnologías, a la autodeterminación informativa y a la habeas data y a la seguridad digital. De tal forma que presentamos nuestro cuadro general, que quedaría de la siguiente manera. Esto es la clasificación de los derechos humanos por generaciones. Suscríbase a Tribuna Constitucional y súmese a esta familia académico-jurídica. Y ya sabe, la profundización de toda esta temática del derecho internacional de los derechos humanos la encuentra en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.